Buenas noches y bienvenidos a Café Más. Hoy es viernes 16 de noviembre y esta noche traemos a nuestra mesa de debate ciudadano el tema de la sanidad, porque acabamos de conocer que hace unos días el SESCAM ha publicado que hay una media de 15.000 pacientes más o menos en lista de espera entre los médicos especialistas. Hablaremos de esta situación con los ciudadanos que nos acompañan esta noche y les preguntaremos si esto puede que tenga una relación directa con los recortes que actualmente se están llevando a cabo, con el despido de profesionales, y también hablaremos de cómo podría ser la situación de aquí a un año, porque esta situación respecto a la del año pasado ha variado en un 30%. Ese es el incremento que ha sufrido la lista de espera respecto al 2011. Y vamos a conocer ya a los ciudadanos que nos acompañan esta noche. A mi derecha, Rafael Romero, gracias por estar en esta mesa de debate ciudadano. Rafael. Buenas noches. A su izquierda tenemos a Eduardo García, él es médico también del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. A mi izquierda está Luis Mario con nosotros. Buenas noches, Luis Mario. Buenas noches, Linda. Y nos falta por conocer y presentar a Loic Molinet. Gracias, Loic, por asistir esta Gracias noche. a ti, Rodelinda, y espero que sea habitual. Ya últimamente hace días que vengo y me alegro mucho de estar aquí. Nosotros también nos alegramos de que estés acompañándonos esta tarde y nos ofrezcas tu opinión sobre el tema que vamos a hablar y debatir esta noche. Recuerden que ustedes también pueden participar a través de la línea telefónica que aparece ahora mismo en pantalla, y comenzamos ya a hablar del tema de sanidad, porque el SESCAM hacía pública, como les decía, una lista en la que cerca de 15.000 pacientes están esperando a que un médico especialista les atienda. Es un incremento muy notable respecto al 2011, un 30%, un porcentaje. Empezaremos a preguntarle a nuestro médico, Eduardo García, que está haciendo de alguna manera que los protocolos en la universidad sea diferente. Tú que lo mides desde dentro, que lo puedes vivir, ¿cuál es la situación que se da con esa lista de espera? En principio yo querría quitar un valor relativo a los números. La sanidad es una cosa muy compleja y los números son muy utilizables en diferentes circunstancias. Por otra parte, y por desgracia, la administración no siempre es transparente y fiarse de los datos no suele ser lo más adecuado. En cualquier caso es llamativo, ¿no? Que SESCAM sí, es llamativo y tiene su trascendencia. De todas formas, hecha esta premisa, el número en lista de espera sería un problema importante si estuviesen en lista de espera pacientes que no deberían de estar. Es decir, un paciente oncológico que tiene un cáncer no debería de estar nunca en lista de espera. Los pacientes cuya patología es urgente no entran en lista de espera porque acceden al sistema sanitario por otra vía. La lista de espera en sí no es un problema. Lo que sí hay que pensar en los momentos en los que nos encontramos, en los que se habla de una privatización de la gestión, que en realidad es una privatización encubierta, sí tiene su trascendencia. Su trascendencia, porque la lista de espera va a generar pacientes que van a tener que ser derivados a otros centros. Hablaremos de esa situación que está atravesando ahora mismo algunos centros de la provincia de Ciudad Real, pero vamos a seguir hablando de la lista de espera. No es una situación aislada la de la capital de Ciudad Real, porque, por ejemplo, Loic Molinet, tú que eres de Puerto Llano, también se dan situaciones parecidas. Pues sí, nos han comunicado a la plataforma ciudadana muchos casos de aumento considerable en el tiempo, sobre todo incluso en urgencias ha sufrido bastante, la gente sufre porque tarda un poco hombre, siempre se atiende con prioridad a los que están más graves, y eso es evidente, pero sí se está notando un cierto deterioro del servicio sanitario, y sobre todo en las camas, en la sección de pediatría nos han informado de que últimamente han quedado solamente 2 habitaciones, con lo cual se nota bastante el deterioro que está sufriendo el hospital, que ya de por sí el hospital de Puerto Llano era un hospital que se estaba anunciando insuficiente ya antes de la crisis, pues además agravado con los recortes se está convirtiendo en una situación bastante preocupante para la ciudadanía. Como integrante de la plataforma Por un Futuro de Puerto Llano, ¿conocéis casos cercanos de algún ciudadano que haya sufrido pues una espera más larga de lo normal? Nos han informado de casos de retraso en las esperas, incluso de pruebas diagnósticas, que me parece algo bastante preocupante. Sí es verdad que
en los últimos meses se ha solucionado un poco casos de pruebas diagnósticas que tardaban en realizarse, pero sí nos llegaban quejas, aunque se han solucionado en los últimos meses. Supongo que será a raíz de una entrada de liquidez a las arcas públicas, pero sí tenemos casos cercanos de compañeros y de ciudadanos de Portellano que nos lo han manifestado así. Algunas especialidades más afectadas es la de traumatología. Rafael Ramero, yo no sé qué lectura le puedes dar a los datos que estamos anunciando aquí esta noche. Pues estoy de acuerdo con Eduardo de que los datos hay que analizarlos en cada momento, en cada sitio y en cada época del año, porque se nos dan casos tan excepcionales que a lo mejor en pleno verano, como la gente se tiene que ir de vacaciones, pues hay menos enfermos, eso no lo puede decir él. Y yo creo que, aparte de los datos, lo que sí pienso es que estamos entrando en una etapa, por supuesto, en la etapa esta que estamos económicamente tan sumamente mal de crisis, que hay que remodelar. Y para mí, más que la lista de espera, porque haya, por supuesto, hay más enfermos, porque aumenta mucho la población, y al aumentar la población, ¿cómo aumenta? Pues evidentemente, pues si aumenta a través de la emigración, que ha habido mucha, y que aunque ahora mismo haya mucho paro, el paro no quiere decir que no sigan los mismos enfermos, y los ingresos, por supuesto, son menores. Yo creo que tenemos que entrar en una dinámica en la que entre todos consigamos, sobre todo los políticos, entre todos se consiga con estas reformas que se pretenden hacer cambiar nuestra sanidad. Nuestra sanidad no está como debía estar en este momento, sino como estaba muy bien, y de hecho el doctor no lo puede aclarar, pero tengo entendido que nuestra sanidad es una de las mejores del mundo. Yo esta mañana leía en un periódico que en Estados Unidos hay 40 millones, y me meto en números que no debía, hay 40 millones de personas que no tienen ninguna asistencia directa de sanidad. Entonces, en España no estamos en esa circunstancia. No solamente todos los españoles tienen asistencia directa, creo yo, de la sanidad, sino que está comprobado que también vienen muchos europeos de países que a lo mejor económicamente están mejor que nosotros, pero también se dan casos de muchos migrantes que traen también a familiares suyos para que sean atendidos aquí. Luego, si estamos económicamente mal y encima se nos aumenta no sé con cuánto, porque las cifras no lo sé, pues claro que esto hay que hacer algo para reformarlo y para llegar a un momento en que podamos atenderlos a todos como nos gustaría. ¿Cuál sería, Eduardo? Yo parece que estamos de acuerdo en algunas cosas, Rafael y yo, y viene a cuento el ejemplo que ha puesto de Estados Unidos, y él ya habla de reformas. Parece que en términos políticos no siempre se está tratando de decir no vamos a hacer estas reformas, porque parece que ha sonado siempre mal y suena mal lo de privatizaciones, pero sí, efectivamente, no es que vaya a haber reformas, es que ya las hay. Hay un decreto, el decreto del 16/2012, publicado el 20 de abril, en el que ya se ve la reforma. Pero al hilo de lo que decía Rafael de los Estados Unidos, ¿es razonable que en un país como Estados Unidos, en el que hay 40 millones de subprotegidos y otros 30 más o menos de población sin ninguna protección, o viceversa? Vamos, hay como 90 millones de personas sin asistencia sanitaria directa. ¿Sería razonable que en ese país, que invierte un 16% de su Producto Interior Bruto en sanidad, se planteasen reformas estructurales importantes? Pero eso no es el caso en un sistema sanitario como en el español, que ha dicho él, y ratifico que es de los más valorados a nivel mundial. Entonces, tratar de hacer reformas estructurales importantes, reformas en la gestión, en la sanidad, en una sanidad pública que tenemos
que es buena, reconocida a nivel internacional, que tiene capacidad para tener el mejor equipo de unidad de trasplantes a nivel mundial. Es ejemplo a nivel mundial la Organización Mundial de Trasplantes Española. Pues creo que hay que pensárselo mucho el tratar de hacer reformas en un sistema sanitario bueno, un sistema sanitario que, invirtiendo la mitad del PIB que invierte Estados Unidos, da cobertura universal. Da cobertura universal y además tiene unos niveles, unos estándares de salud mucho mejores que los de los Estados Unidos. La esperanza de vida en España es mucho más alta y la mortalidad infantil es mucho más baja. Y además da otra serie de coberturas, pero hay que diferenciar entre medicina y sanidad. No quiero extenderme mucho por dar la palabra a otros contertulios, pero luego si eso queréis lo hablamos. En cuanto al turismo sanitario, que también lo ha insinuado. Si te parece, Eduardo, como son varios temas, lo desarrollamos más tarde, ¿vale? Vamos primero con esta primera parte de sanidad que da mucho que hablar. Rafael Romero apuntaba a la necesidad de una remodelación en la sanidad y Luis Mario, como integrante de la plataforma que precisamente defiende los derechos sociales, los servicios sociales básicos, la mejor forma de remodelarlo es mezclar esa gestión público-privada que ya se ha comentado en el gobierno regional que podría llevarse a cabo en algunos centros de la provincia. Bueno, en principio nosotros estamos por una sanidad pública, no privada, evidentemente, con todo lo que esto conlleva. Entonces, en principio, no voy a cuestionar la sanidad privada porque, de hecho, en gobiernos anteriores la hemos tenido. Y no digo que haya funcionado mal, porque sería mentir, pero pensamos, pienso también, que debe primar sobre todo en la sanidad pública, y no solamente la sanidad, sino la educación, los servicios sociales, etcétera. Entonces, con esas cuantas premisas, quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo siguiente. Bueno, lo primero, hace unos días hemos oído en televisión que ya parece ser que la mayoría de las cajas han aceptado lo de la dación de pago. No tiene nada que ver con esto, pero es una noticia buena que refleja quizás el movimiento social. Claro, el movimiento social que está en la calle pidiendo lo imposible, ¿no? Pidiendo lo posible, porque es posible hacer todo esto, ¿no? Entonces, esta pequeña referencia de que nos alegramos que por fin las familias que están en muy malas condiciones, por lo menos tengan ese respiro hasta que se elabore esta nueva ley. Luego, sobre el tema de los recortes, pues yo lo que tengo que decir en este caso es que no se está recortando en lo que se debería recortar y se está haciendo en lo que no se debe, que es precisamente los pilares básicos de un Estado de Derecho, la sanidad, la salud, la educación, etcétera. Hace poco, pues yo comentaba con un político, no diré nombre, que, por ejemplo, hablando de recortes, cosas tan elementales como cuando tú vas al médico con una faringitis y te va a dar un medicamento, pues que no te recete la caja entera, que te recete solamente un blister, porque la mitad de las pastillas acaban pasándose de fecha porque las dejas Claro, ahí entramos quizás en la guerra de la industria farmacéutica. Claro, eso fue lo que me dijo él. Dice, claro, aquí entramos en la guerra de la industria farmacéutica. Y digo, ¿y por qué no peleáis contra las multinacionales? Ahí dejo esa pequeña reflexión. El tema de las privatizaciones, ya he dicho que estamos totalmente en contra. De hecho, en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha estamos sufriendo, sobre todo por parte de algunas empresas tipo Capio, muy relacionadas con ciertos sectores políticos que se quieren hacer con toda la sanidad, tanto a nivel regional como nacional. Entonces, ya he dicho antes, no digo yo que la sanidad privada sea mala, porque no lo voy a decir, pero lo que sí digo es que no nos vendan a esta sanidad privada que lo único que busca son beneficios y punto, ¿no? Y por último, tan solo comentar que yo hace unos 3 años tuvieron que hacerme una resonancia magnética, me dieron 2 meses, lo vi aceptable. Un vecino de la asociación vecinal donde yo estoy, Camino La Queja, pidió una resonancia hace unos días y la han dado para 2014 a mediados, ¿no? Con lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y luego, por último, muy breve, también los recortes de sanidad afectan a un mundo en el que yo trabajo personalmente, que es el mundo de la drogodependencia. Yo trabajo con una ONG, con drogodependientes,
Y ya las subvenciones de este año del gobierno regional ya no las han eliminado, no sabremos si el año que viene podemos seguir y dejar a toda esta gente drogodependientes en la calle, porque la drogodependencia es también un problema sanitario. Reengancho con la pregunta que te hacías desde el principio, ¿cuál es la mejor forma de remodelar la sanidad, que es aquello que apuntaba Rafael? No estamos en un sistema, o sea, estamos en un momento en que por la necesidad quizá presupuestaria hay que hacer algunas reformas. ¿Cuál es la mejor forma desde este punto de vista? El problema es que yo no soy técnico sanitario ni soy médico, entonces no puedo dar datos ni puedo manejar hipótesis que desconozco. Lo tendría que decir quizá Eduardo, que está más metido en esto. Yo en principio diría racionalizar, y lo uno con el comentario que he hecho antes de la industria farmacéutica. En principio quizás sería racionalizar. Eduardo, pues te lanzamos a ti la pregunta. Tú que estás desde dentro, ¿realmente hasta ahora mismo hemos tenido un sistema sanitario por encima de nuestras posibilidades? No, nunca. Vamos a ver. Primero, matizaciones. Luis ha dicho sanidad privada. No existe sanidad privada. Existe sanidad pública y medicina privada. Es una cuestión muy importante. La sanidad que tenemos o que hemos tenido en este país hasta el día 20 de abril era una sanidad universal, que además te acogía desde la infancia hasta que te morías. ¿Qué quiere decir esto? Que cubre una serie de parcelas que no cubre nunca la medicina privada. La sanidad pública recoge la atención para la salud, la educación para la salud, la medicina preventiva, la medicina asistencial y la medicina rehabilitadora. Es decir, son todas las series de parcelas que desde el nacimiento hasta la muerte acompañan a alguien. Otra matización es que la salud es un tema que no se puede hablar en términos técnicos y económicos, y os lo voy a decir y lo vais a entender perfectamente. Incluso el compañero Rafael, que está en la otra postura en la que estamos algunos, quiero decir, por afinidad por el partido y demás. Vamos a ver, en absoluto, yo no sé que la sanidad, ni los enfermos, ni los médicos se vayan a tratar mejor a uno de un partido que otro. Eso que acabas de decir es un absurdo total. Decir que estoy de otra forma. No. Cuando va uno al médico, yo lo mismo que al médico veo que trata por igual a todos los pacientes, pues yo creo que cuando en general las personas vamos, además yo aquí no me he presentado como de ningún partido, lo quiero decir, yo no represento aquí a ningún partido, represento a Rafael Romero como todos vosotros, vecinos de nuestra ciudad, que vamos a hablar sobre un tema. Así que a partir de ahora, y no lo digo con ánimo de subir el tono, quiero decir que vengo a discutir, y si hay que darle palos al gobierno se los voy a dar, a lo mejor más que tú. No, pero vamos a ver, a lo que me refiero es a la afinidad, a pensar en que es posible. Pero si no me ha dado tiempo a opinar. Sí, hombre. Rafael, cuando te referías a remodelar, ¿a qué te referías? Pues mira, por ejemplo, creo, y que me corrija mi compañero, creo que en la farmacia se está intentando decir, ¿por qué vamos a tener cada autonomía comprar los productos farmacéuticos por separado cuando si los compramos todos juntos y tenemos un banco general de farmacia en España no lo vamos a hacer? Y creo que ya se está haciendo, se está haciendo. Y creo la economía de escalas, que se llama. Yo me gusta tener así un compañero entendido, porque de esa forma utiliza las palabras técnicas que yo en este momento no sé. Pero sí puedo decir, tengo entendido que ya hemos ahorrado un 30% de farmacia. Si a eso acompañamos hacerlo un poco al estilo o de la forma que lo hacen, como hemos sacado de ejemplo a Estados Unidos, de decir, no, el doctor va a recetar 10 pastillas de esto, que es lo que necesita para curarse, no una caja, y ahorramos la mitad, pues es otra forma de ahorrar, que es como te lo hacen. Yo he estado en Estados Unidos y te dan un frasquito con lo que te tienes que tomar, no te mandan una caja que luego todas se acaban en la basura porque no te las tomas, claro. Eso es una de las formas. En cuanto a consultas, pues ahora hablaremos después, pero que la sanidad no se puede cambiar porque haya llegado una crisis en 6 meses. La sanidad, hemos llegado a la buena sanidad que tenemos en 40 años, y creo que si hay que reformar esa sanidad, pues habrá que tardar 3, 4, 5 años. Esto de pretender las plataformas y esto, decir, no, mañana esto hay que cambiarlo radicalmente, no puede ser.
Estamos en una sociedad en la que vamos evolucionando poco a poco y creo que es la fórmula verdadera de intentar por todos los medios cambiar algo que no está bien, pero que sin estar bien, y me alegro de tener un compañero médico, presumir de que nuestra sanidad y nuestros médicos son de los mejores del mundo. Pero vamos a ver, Rafael, a lo que yo me refería, primero creo que, ya lo he dicho bien claro, o sea, se puede plantear unos cambios importantes cuando hay una sanidad como la de Estados Unidos, que invierte mucho y no da cobertura. Pero no en la española. ¿Cuáles serían los cambios que tú propones en cuanto a la sanidad? ¿Qué hay que hacer en la sanidad pública española? ¿Qué cambios son los que hay que hacer? ¿Hay que hacer la gestión privada? ¿Hay que utilizar el sistema público-privado? ¿Hay que utilizar los IPF que se están utilizando? Eso es lo que yo quería que me dijeses realmente. Pretender que yo solucione los problemas de la es medicina una mesa de debate, es cada lo uno más opina. absurdo del mundo. No, Rafael, la pregunta más... Yo puedo dar opiniones. Por supuesto, ¿qué diría yo? Pues que veo que mientras en Inglaterra van 4 veces al año al médico, y en España son 8,9, que también traigo estadísticas. Vale, te lo digo puntualmente porque si no... Sí. Esos datos son ciertos, pero ocurre una cosa, que en España esos 8 que van en relación con los 4 que van en Inglaterra, eso es un problema totalmente administrativo que se puede solucionar, efectivamente. Esas son soluciones muy fáciles. En España van 8 veces porque van a por recetas y en Inglaterra tienen otro sistema para las recetas por tratamientos, tal, que es lo que estábamos diciendo antes, que evita el que se acuda tanto. La frecuentación por enfermedad no es tan alta y además España es el país que menos ingresos tiene, que menos utilización de camas hospitalarias hace. O sea, quiero decir que por ahí tenemos la contrapartida. Pero no quería yo meterme en cuestiones puntuales. Quiero decir, vamos a ver, yo os iba a decir... La medicina tiene un componente emocional muy importante. Entonces, por eso es muy difícil. Mira, os leo una frase que a mí me gusta mucho. Decía, ya Virchow fue un eminente patólogo, en el siglo XIX, fue el fundador del Partido Progresista. Dijo de la medicina que es una ciencia eminentemente política y social y por lo tanto hay que huir de quienes hablan de soluciones exclusivamente técnicas, que es de lo que yo creo que hay que huir, porque estas ahora como antes encubren una determinada ideología casi siempre conservadora que pretende hacer pasar como verdades incontrovertibles y científicas lo que son solo opiniones, intereses ocultos o en el mejor de los casos buenas intenciones. Quiero decir que aquí opinamos mucho sin realmente tener una base científica, porque la medicina es sobre todo política y social. Cuando a ti te dicen es que te vas a morir o es que tienes un hijo muy enfermo y dices yo lo daría todo porque se salve mi hijo, entonces ya al entrar el componente emocional estamos no tergiversando, pero dándole un cambio a todo esto. Quiero decir, no lo podemos reducir a una cuestión puramente técnica, porque la medicina además no es técnica, la medicina es más un arte que una ciencia. Vamos a abrir el debate a esta otra parte de la mesa. ¿Qué opináis sobre el debate que están viviendo ellos dos? Uno está a favor de una remodelación amplia. Eduardo da datos del hospital, de la situación actual. Luis Mario, Loic. Bueno, pues yo es que he oído muchos temas interesantes. Se ha comparado la sanidad de Estados Unidos, su ineficacia, porque simplemente si estamos diciendo que gasta el doble de su Producto Interior Bruto porcentualmente y obtiene muchos peores resultados, no es un ejemplo a seguir. Quizá en otras cosas sí, el modelo privado de medicina sí es un modelo a seguir para las empresas privadas españolas, pero eso es tema de la empresa privada. Y luego decir que la sanidad privada, o bueno, como hemos dicho, corregir, la medicina privada, como toda medicina o como toda medicina con componente privado, como cualquier empresa privada, tiene derecho a unos beneficios, porque eso es evidente, porque es una empresa privada y es su fundamento. Entonces, centrar la medicina, que creo que debería de ser un servicio, hacia los iguales. No voy a centrarme en los ciudadanos, porque creo que el inmigrante yo creo que tiene los mismos derechos, porque al fin y al cabo convive con nosotros y también es parte de nuestra sociedad. Entonces, si la medicina la reducimos a un componente privado donde prima
el negocio, entonces creo que flaco favor estamos haciendo a la sociedad. Y en segundo lugar, yo diría que la búsqueda para mejores resultados de la sanidad quizá es centrarse en la eficiencia. Es evidente que hay recursos que se malgastan, porque en cualquier administración siempre seguro que hay sitios donde sobra y se está gastando más de la cuenta. Pero creo que este es un tema muy grave y requiere del consenso de nuestras fuerzas políticas, porque nos incumbe a toda la sociedad. Y cómo recortar bien, vamos a ver, ¿cómo pues nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Cómo recortar bien? Volvemos en unos minutos y intentaremos buscar respuestas a esa pregunta. Hablaremos también del turismo de sanidad y de ese acceso de los inmigrantes a la sanidad que en España se está viendo reducido. Ahora volvemos. Nos habíamos quedado con esa cuestión que lanzaba Loic Molinet al aire. ¿Cómo recortar bien en sanidad? Cuestión difícil que en este caso vamos a intentar que el Rafa Romero nos dé una opinión. ¿Cómo se podría recortar bien desde tu punto de vista? Esto necesitábamos un máster de estos internacional y 100 debates más, para seguro. Verlo. Yo lo que sí le quiero decir a Lois, que no quiero decir que ha llegado al extremo de la demagogia, pero es muy fácil decir hay que recortar en donde no hace falta y aumentar en donde hace falta. ¿Qué es lo que no hace falta? De acuerdo, los coches, los sueldacos, todo eso muy bien. Pero yo creo que no es la forma. Si la medicina y la sanidad necesita X, hay que darle eso. Y luego, porque está en el orden, pues está la educación y la medicina. Y luego, conforme vaya sobrando el presupuesto, ir rellenando. Que yo he estado haciendo presupuestos municipales, que en esos casos la medicina no interviene, pero así se hacen. Pero que no podemos decir lo fácil. Lo fácil no es decir, pues vamos a recortar donde se puede recortar. ¿En qué se puede recortar? Siempre salen los mismos, los coches y los sueldos. Vamos a hablar con más seriedad y vamos a decir ¿qué necesitamos nuestra medicina? Porque a lo mejor nuestra medicina también hay que recortar. Hay que recortar, por ejemplo, esto que he dicho antes, si no hace falta ir al médico, pues que no se vaya. Si no hay que recetar tanto, que se recete menos. Y que si hay personas... Tú has sacado un tema, sé que esto se me van a lanzar vosotros y gente de fuera, se van a lanzar. Yo veo muy bien, todos los emigrantes necesitan exactamente la misma medicina que el resto de los españoles. Pero no, que se traigan a sus familias a que los curen aquí, como está ocurriendo, concretamente en Melilla, en ginecología, el 80% son marroquíes. Hombre, si queremos hacer una ONG, la hacemos, pero lo que no podemos es decir que traigan a todos sus enfermos porque aquí los operamos bien. Y la que has dicho tú, el turismo sanitario, eso ha ocurrido, ya parece que se va a arreglar. Pero ¿por qué tienen que venir aquí todos los ingleses, alemanes, jubilados que viven y que los operasen aquí? Ahora ya parece ser que, si estoy equivocado me lo dice, que se pasa la factura a su gobierno y allí lo pagan. Pues todas esas cosas se pueden recortar y se van arreglando, pero que muchas veces hay que recortar. Yo conozco un caso, me da vergüenza hasta decirlo, que un médico está recetando a través de una señora a su marido que está en otro país. Eso lo conozco yo de primera fila. Y dices, hombre, bastante es que atendamos y que nos llegue el dinero para nuestros enfermos, para nuestros trabajadores, que pueden ser emigrantes o no, para nuestros trabajadores, que en ese momento hay muchos emigrantes y estupendamente tienen que tratarlo igual que el resto de los españoles. Pero de ahí no podemos pasar porque no estamos para regalar en España. Luis Mario.
Bueno, vamos a ver. Primero, antes me ha rectificado Eduardo con lo de sanidad privada, medicina privada, aceptada la rectificación. Habéis hablado de la medicina en Estados Unidos. Hay un documental de Michael Moore que se llama Psycho, que habla, uno de los casos que habla concretamente, yo lo vi hace pocos meses, pues de un señor que se autolesionaba para que le pudieran atender en la sanidad. Eso ya es grave, ¿eh? Quizá fuera un poco exagerado el tema de este hombre, pero sí que salió parte del documental y nadie lo rectificó. Bueno, has comentado antes que no se puede ir a lo fácil, Rafa, en cuanto a lo de quitar coches, quitar soldazos, pero claro, son pequeños detalles, igual que hace unos días salió el tema de los iPads que se los tenían que comprar los políticos, ya, pero es que muchos pequeños detalles hacen muchos detalles. Pero por ejemplo, cuando se dice que no hay dinero, solamente voy a dar un dato de lo muchos que tengo, porque como los datos son tan fríos, pues tampoco se trata de dar una conferencia sobre esto. Dice, la banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 solo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios. En 2010 solo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras y que numerosos pensionistas. Esto sin contar con las grandes fortunas, que sabemos que no cotizan, el fraude fiscal famoso, la amnistía fiscal, es decir, que dinero hay. El problema es que no se sabe coger o no quieren cogerlo. Ese es el problema. Eduardo. De todas formas, yo disiento totalmente. O sea, recortes, tajantemente no. ¿Por qué tajantemente no? Porque resulta que somos el país europeo, incluso de los 27, no ya solo de los 15, que menos invertimos del PIB en sanidad. Luego resulta que tenemos una sanidad buena y barata. ¿Que hay que hacer mejoras? Por supuesto que sí. ¿Por qué hay que hacer mejoras? Porque resulta que también somos el país de la Unión Europea y el segundo mundial que más consumen medicamentos. Entonces, efectivamente, ahí habrá que hacer reformas, pero no recortes, nunca recortes. Entonces, sigo insistiendo en lo mismo. Tenemos un sistema sanitario bueno. Otra cuestión que supone mucho dentro del gasto sanitario es todas las pruebas, estudios complementarios que son innecesarios o que están mal indicados. Claro, eso es una cuestión de los mismos profesionales. Somos los profesionales los que tenemos que hacer una buena utilización del sistema, porque dicen, no, es que se hace mucho gasto sanitario y se culpabiliza al paciente. No, señor, si ese señor ha llegado a la farmacia con una receta que le ha prescrito un profesional sanitario. Entonces, ahí lo que pasa es que hay muchas cosas, luego si quieres, decías que íbamos a sacarlas a colación, están por detrás los intereses muy perversos de la industria farmacéutica y de la industria tecnológica, que la mayoría de la información que recibe el médico, y aunque la recibiese por otra parte, está siempre mediatizada a través de la industria farmacéutica. Si la industria farmacéutica es la que da la información a los médicos, los profesionales vamos a recetar muy mediatizados por estas cuestiones. Hablabas de los intereses perversos, pero también es conocido que muchos médicos, las industrias farmacéuticas les recomiendan mediante regalos o prebendas para que receten eso. Claro, a eso me refiero con la perversidad de la industria. Claro, de la perversidad de la industria, que tiene una serie de mecanismos que inducen a un consumo poco racional. Claro, ¿y de qué manera se podría corregir ese comportamiento? Es muy complejo. Antes ya se ha hablado de la industria farmacéutica. Con la industria farmacéutica los distintos gobiernos han intentado establecer diferentes medidas para llegar a un ahorro. Pero la industria farmacéutica creo que es la tercera potencia mundial, después de la armamentística. Entonces es muy difícil hincarle la mano. Pero los gobiernos, y en concreto el actual, han sido muy valientes con los desprotegidos, introduciendo copagos o repagos, que son en medicamentos, como se han establecido, en prótesis, en demás cuestiones. Sin embargo, no han sido valientes en hincarle el diente a la industria farmacéutica. Es cierto que es complicado porque tiene mucho poder, pero siempre los recortes van a los más débiles, con el repago en medicinas, y eso
eso está plasmado en el decreto. El decreto del que ya he hablado, del 20 de 2012, es muy grave en cuanto a la sanidad española, porque éramos un sistema nacional de salud. El sistema nacional de salud da cobertura universal, independientemente de que seas emigrante o no. O sea, Rafael, no comparto lo de los emigrantes por una razón muy sencilla, porque suponen un 0,03% del presupuesto sanitario. Hemos dicho que no íbamos a hablar de las cantidades. Bien, yo he dicho el caso como médico puede haber... ya simplemente en términos humanitarios, pero no solo en términos humanitarios, sino en términos médicos, también el no atender a una población que la tienes en el país supone un riesgo sanitario de epidemias, si no es población atendida. Y además, normalmente, aunque como sí hay que atenderles en los casos urgentes, van a saturar las urgencias, o sea que es preferible atenderles por su vía. En cuanto al turismo sanitario es una cuestión puramente administrativa. Si se ha hecho mal es porque administrativamente se ha hecho mal. Eso estaba contemplado, está contemplado en la legislación europea. No, yo es que ha dicho una cosa que me gustaría aclarar. Yo en ningún momento me he referido a los emigrantes que están con toda su legalidad trabajando en España, ni familiares que hayan traído. Lo que sí me estoy refiriendo, y cada vez lo sabemos más, son los que vienen exclusivamente a España pues para hacerse una prótesis de cadera, de no sé qué, no voy a entrar en nombres técnicos, y vienen porque en sus países o no existe, o es caro, o no pueden hacerlo. Y vienen aquí y los atendemos, y muy bien, pero que es que si no tenemos para nosotros, vamos a intentar por todos los medios, no sé, atender primero en buen orden, aunque sea la proporción muy pequeña, que no es tan pequeña como estábamos diciendo antes en Ceuta y Melilla, que están de frontera con Marruecos, que lo sabes tú bien, que ahí, hay masificación de enfermos diarios que no vienen nada más que al médico a España, y eso existe y habrá que frenarlo. Pero es que están mezclando turismo sanitario con lo otro. No, yo no he dicho el Ceuta y Melilla no es sanitario, no es turismo. Porque es de un país más deprimido, no viene de Centro Europa. Ya estamos entrando en... No, lo mismo me da si fuese en Francia. Si en Polvou entrasen de Francia a operarse, diría que los franceses están actuando mal. En este caso estoy diciendo que un porcentaje enorme de ginecología en Melilla y en Ceuta son marroquíes que vienen. Y qué casualidad, el día que entran a Melilla les da el parto. Rafael, de todas formas eso no nos desequilibra el PIB. Que ya lo sé, pero tendremos que decir todo lo que veamos mal. Pero vamos a decir lo gordo, yo ya he dicho lo gordo. ¿Qué es lo que ves mal? No, yo quería puntualizar, y es verdad que existe turismo sanitario de otros países de la Unión Europea y de nuestro entorno, pero como dice el compañero, es un fallo administrativo. Yo a lo mejor doy una primicia, porque yo he sido turista sanitario en Francia. O sea, yo estaba allí de Erasmus y a mí me ha atendido el dentista porque lo cubre la seguridad social, la limpieza, el empaste, todo. Y me ha atendido también el oftalmólogo porque te cubre el 95%. Luego la factura, según yo tenía entendido, ellos te lo cubren, lo pagas tú, luego te lo devuelven el 95% y tú tienes que reclamárselo a tu servicio sanitario español. En este caso, si te lo cubre sí o no. Al ser estudiante me lo cubría, entonces yo he sido turista sanitario en otros países, con lo cual creo que eso es quid pro quo, es decir, si nosotros atendemos a los inmigrantes que vienen del resto de la Unión Europea, nosotros también podemos ser atendidos en sus países, con lo cual quizá se produce un déficit en el sentido de que nosotros salimos menos de nuestras fronteras o nosotros vamos menos a otros países. Pero bueno, eso es política europea que tendrán que arreglarlo. En el caso de países que están fuera de la Unión Europea sí supone un problema, y es verdad que la frontera con Marruecos, por la diferencia en cuanto a medios, en cuanto a economía de los dos países, es muy sustanciable. Y claro, quizá eso es un problema político también, el no buscar un acuerdo, el no buscar una solución con nuestros países vecinos. Pero un sistema de ahorro importante que se podría implantar, y quizá no se ha implantado, es una mayor educación sanitaria a nuestros ciudadanos. El incentivar un consumo de medicamentos responsable, la prevención, el tratamiento, el conocerse a uno mismo. Bueno, pues si tienes un resfriadillo, pues
¿Para qué vas a ir a que te den paracetamol si sabemos lo que tenemos que tomar? Aunque no voy a inducir aquí a la automedicación, pero bueno, quiero decir que esos son tratamientos muy elementales. Yo, por ejemplo, soy joven, evidentemente no necesito ir al médico muy a menudo. Tampoco, pues no me acuerdo de la última vez que habré ido, hace meses. Entonces, creo que sí es verdad que hace falta una mayor conciencia hacia el ciudadano. Y eso, con poco coste, quizá podría suponer un importante ahorro en términos generales. No sé, yo lo lanzo como en la mesa como una especie de propuesta. Recógela, Luis Mario. Bueno, ha habido una cosa que ha dicho Eloy que me ha gustado, lo del consumo responsable. Hablamos de consumo normalmente contra lo que comemos normalmente, los alimentos diarios, pero nunca había oído yo lo de consumo responsable en cuanto a medicamentos. Pues también es una forma muy eficaz de poder controlar este tema y no ir para decir, es que me quedan 3 pastillas y para que no quedarme sin ellas voy a cambiar de en otra caja. Hay gente que lo hace. Entonces yo sí que estoy en contra de ese pedir por pedir. Ahora, igual que digo esto, el tema de la industria farmacéutica es un caballo de batalla que yo sinceramente veo uno de los más importantes a combatir, porque claro, a esta persona que me comentaba lo de si yo necesito 3 pastillas para que quiero la caja, que se van a acabar pasando de fecha y las tienes que llevar al final al contenedor de la farmacia, no a la basura, al contenedor de la farmacia. Pues, por ejemplo, obligar a las farmacéuticas a que hagan monodosis, como tú, Rafa, has comentado antes. Yo sí que lo veo y lo apoyaría eso, a obligar a las farmacéuticas. Pero ¿por qué no obligan los gobiernos a las farmacéuticas? Porque hay intereses creados. Hay grandes multinacionales como Bayer, como BAS y otras cuantas, que son las que están impidiendo eso. Podríamos hablar de ello, que es un avance. Antes tenías que comprar a la fuerza una marca, ya en algunos productos de farmacéuticos, y eso los propios médicos los cambian, sí. Y lo que quería terminar es simplemente que, por ejemplo, hace muchos años tú tenías que comprar la marca X para combatir el tratamiento tal o cual. Ahora ya este mismo tratamiento se puede combatir con genéricos que se llaman, que son iguales a nivel efectivo y son mucho más baratos, porque eso no se ha hecho antes, hemos esperado tantísimo tiempo. Pues es otra forma de ahorrar, quiero decir. Vamos a preguntárselo a nuestro médico, ¿por qué no se ha hecho antes? No, la cuestión de los genéricos ya lleva muchos años en funcionamiento. Otra cosa es que se haya puesto en práctica, pero ya hemos hablado de las actuaciones perversas de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica invierte más en marketing que en investigación. Entonces, bueno, ya partiendo de esas bases. Pero bueno, yo creo que no es sigo diciendo, estamos centrándonos en cuestiones puramente técnicas y no me gustaría a mí que siguiésemos debatiendo estas cuestiones, porque estas todas son resolubles. Son resolubles y de hecho se han hecho. Nosotros ahora en el hospital, y ya estaba implantado en primaria, hay un sistema informático en el que tú al ir a hacer una receta ya te sale el medicamento más barato. Y te deja algunas opciones. O sea, quiere decir que esto está implantado. Todas estas cuestiones técnicas son cuestiones técnicas. Lo que es importante es lo que los ciudadanos quieren para ellos o dejan de querer. La sanidad, el problema fundamental de la sanidad es que estamos debatiéndonos entre vida, muerte, salud y enfermedad, ¿no? Como he dicho anteriormente. Entonces, es muy difícil o se debería de ser muy comedido al adoptar determinadas actitudes. Y vuelvo a insistir con el decreto. Éramos un sistema nacional de salud, con cobertura universal, con accesibilidad, con gratuidad en el momento del acto, que esto es muy importante porque esto nos derivará a los copagos. Es fundamental lo de la gratuidad en el momento de la asistencia. Entonces, con el decreto del 20 de abril de 2012 esto ha cambiado. Ya no somos un sistema nacional de salud, hemos pasado a ser un sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que se han generado, y esto no me lo estoy inventando, esto está plasmado en el decreto y ya está puesto en marcha. Hay ya 3 carteras de servicios, una cartera básica,
una complementaria y una suplementaria. La básica está todavía por definir, pero nos va a decir a qué podemos tener acceso. La complementaria será para aquellos ciudadanos que tengan más poder adquisitivo y se puedan pagar eso, que probablemente sea financiado públicamente, pero a través de seguros, y una suplementaria, que esa depende de las comunidades autónomas. Entonces ya hemos establecido una sanidad para ricos y una sanidad para pobres con este decreto. Esto es triste porque decía Olof Palme que una sanidad para pobres es una pobre sanidad. Entonces estamos destruyendo un sistema nacional de salud única y exclusivamente por intereses económicos y mercantiles. Y la sanidad es un derecho de los ciudadanos que está contemplado en el artículo 43 de la Constitución. Es un derecho de los ciudadanos la salud y es competencia de los poderes públicos el dar los mejores niveles de salud. Entonces, si tenemos ese sistema, ¿por qué lo cambiamos? Única y exclusivamente por intereses mercantiles. No hay otra razón para cambiar la sanidad. Como hemos estado diciendo anteriormente, se pueden mejorar muchas cosas, Rafael, pero los intereses son mercantiles. Evidentemente la crisis... ¿Vosotros creéis que si no hubiese llegado la crisis, la sanidad hubiese continuado conforme estaba? Es con la crisis en la que nos estamos dando cuenta que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Ha llegado la crisis y dicen, no podemos pagar esta sanidad, no podemos pagar estos colegios y no podemos tener las autopistas que hasta el momento se han ido haciendo. Pero es que dentro de eso, yo creo que dentro de las posibilidades que tenemos, podemos tener una buena sanidad y aspirar, si es posible, a la que teníamos. Pero no le echemos culpa, es tan evidente que si en los presupuestos del Estado se te reduce en una cantidad, pues se reduce, vamos a intentar que no le llegue a la sanidad, pero no le echemos culpa a las, no sé, de acuerdo que las empresas farmacéuticas, pero eso lo han hecho seguro mucho más que antes. Yo creo, y no lo digo por tenerte aquí al lado, creo que hoy día los médicos están actuando con mayor nobleza que se actuó a lo mejor antes en ese sentido. No profesionalidad, todos los han tenido, pero que sabemos, porque hemos tenido amigos que eran representantes de productos farmacéuticos y sabíamos cómo funcionaba, y creo que ahora no se atreven a hacerlo porque hoy día se conoce todo. Loic Molinet. La verdad es que me ha parecido, lo que ha dicho el compañero, me ha parecido muy grave cuando hablamos de distintos tipos de cobertura sanitaria. Yo desconocía todavía el dato. No lo he dicho, yo lo dije. No, lo dice el decreto. Decreto 16 de abril de 2012, publicado el 20 de abril. Por eso, pero el dato lo desconocía, me parece extremadamente básico. Creo que vamos a un nivel de convergencia con nuestros países del entorno. En Francia, como he dicho, cubre el 95%, pero bueno, en ese caso era Alsacia porque tenía un servicio suplementario por la comunidad autónoma que cubría alrededor del 25%, pero el otro 5% de los datos que yo no he dicho que cubría cuando tú ibas al médico era a través de un servicio privado. Tú tenías que tener contratada una mutua, en mi caso por ser estudiante lo pagaba con las tasas, pero y ese 5% todo el mundo lo tenía que tener cubierto. Lo que no sé es qué pasaría, lanzo la pregunta, en el supuesto de que alguien no tenga un servicio complementario y necesite ese servicio. No sé cómo lo van a implantar, porque con la situación de desempleo que hay en estos momentos, con la situación de extrema pobreza y de necesidad que viven algunos de nuestros ciudadanos, ¿cómo hacemos que esas personas puedan cubrirse a través de una cobertura de seguro? Una pregunta y exijo una respuesta rápida porque nos quedamos ya sin tiempo. Luis Mario, ¿una propuesta? Esa pregunta no hay respuesta. No puedo contestar porque lo desconozco, entonces no voy a dar datos que desconozco. Pero sí quiero decir que lo que decía antes Rafa de la famosa crisis, yo ya estoy harto de oír lo de la crisis, ya lo dicen muchos movimientos sociales, incluso algunos partidos y demás, que no es una crisis, es la famosa estafa en la que nos han metido la señora Merkel, entre otras personas. Entonces, el dato que ya di en otra tertulia era que si el famoso déficit que tenemos por el interés tan altísimo que estamos pagando a los intermediarios, que son vampiros económicos, se le pagará directamente al Banco Central Europeo, esta crisis no existiría. Y ya he dicho antes algunos datos de dónde está el dinero en España. El problema es que no se le quiere meter mano.
En cuanto si hay tiempo a la respuesta a Loic, es que pues a través de seguros ya los mayores de 26 años que no han cotizado, que no sé qué, están desprotegidos, igual que los emigrantes, igual se ha excluido a una serie de población que antes estaba cubierta dentro de lo que era el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es lo que están propugnando? Que se concierten seguros privados, que desgravarán a las empresas que concierten seguros privados. De hecho, ya hay muchos bancos que te están ofreciendo seguros, pero mucho cuidado, esos seguros no te van a dar una cobertura universal, porque cuando yo llegue, por Rafael, lo digo porque somos los más mayores, y digamos, queremos un seguro privado, va a haber una serie de pólizas, que es lo que se conoce como selección de riesgos, y van a decir, no, usted si quiere este seguro tiene que pagar 200.000 millones. Entonces, los que ya somos mayores, si no tenemos esa protección, nos vamos a morir. O va a pagar nuestra familia para que terminamos muriéndonos y encima pobre la familia. Terminamos este debate con esa reflexión del médico Eduardo García. No obstante, se nos han quedado muchas preguntas sobre la mesa y, como siempre, les invito a todos a que vuelvan otra semana e intentemos buscar algunas conclusiones. Les vamos a dar las gracias a Rafael Romero por venir esta noche con nosotros, gracias. A Eduardo García, a Luis Mario y a Loic Molinet por estar aquí con nosotros. Y recuerden, es viernes y saben que todos los viernes tenemos propuestas para este fin de semana, y además hoy tenemos una novedad porque nos las va a presentar nuestra compañera Nani Remesal. No se lo pierdan, que ahora volvemos.